Estudios recientes señalan que las setas psicodélicas podrían ser un tratamiento para la depresión. Pero entonces, ¿por qué son ilegales? No solo vamos a resolver esa duda en este vídeo, sino que además veremos que llevan siendo usadas desde hace siglos por la humanidad. Concretamente, ¿qué civilizaciones? Y además, ¿qué tienen relación los psicodélicos con Santa Claus? Pues son muchísimas, así que iremos en orden. En cuevas prehistóricas en África y hasta en España se han encontrado pinturas rupestres de hace 10.000 años, donde aparecen figuras con hongos en la cabeza o creciendo de su cuerpo. E incluso en otras civilizaciones antiguas, como los aztecas, no solo usaban estas setas, sino que tenían el siguiente nombre: Teonanacatl, que significa la carne de los dioses, y la usaban en multitud de rituales sagrados como Sabalba. Y podríamos seguir dando ejemplos en Rusia, pues en Siberia los chamanes no solo lo usaban, sino que además lo consideraban puertas a otros mundos, una forma de comunicarse con espíritus y recibir visiones. Y esto me pareció muy curioso, atento. Hacían que los renos comieran setas para después beberse su orina, porque de este modo conseguían eliminar las toxinas de la seta alucinógena, si bien conservando su efecto psicodélico. Pero el uso de los hongos se vio no solo paralizado, sino que reprimido con la expansión de la religión. ¿Cómo pudo ser que su uso decayera de golpe? Y sí, tranquilo, no me olvido. Antes de ver cómo desaparecieron, veremos algo aún más sorprendente: el origen oculto de Santa Claus. Concretamente en Siberia se utilizaba el siguiente hongo, que se llama Amanita muscaria. Fíjate el parecido tan inmenso que tiene con Santa Claus. Se ve que antes de que fuera demonizado, Santa Claus repartía setas a los niños buenos. Si bien continuemos con el declive en su uso, el cual podemos dividir en dos secciones. Por un lado América Latina y por otro lado en Europa, donde el uso de las setas fue prohibido. Exactamente desde la llegada de la colonización a América Latina, la Iglesia Católica persiguió cualquier rastro de psicodélico, es decir, de cualquier seta, hongo, planta o animal vivo que fuera capaz de producir alucinaciones. Y no solo eso, sino que además se persiguieron figuras como chamanes, sacerdotes indígenas, tachándolos de brujos o demoniólogos. Y por si fuera poco, se quemaron todos y cada uno de los códices aztecas, en el cual se tiene constancia de que en estos códices se registraban los rituales, así como el uso de los hongos. Por el otro lado, en Europa, fue el nacimiento de la Inquisición la cual paralizó todo. Y no fue hasta los años 50, como veremos más adelante, que su uso realmente volvió a resurgir. Pero bueno, no te desvíes. Como estarás imaginando, con solo haber dicho la palabra Inquisición, persiguieron cualquier práctica pagana o satánica. Y como no, a muchísimas, entre comillas, brujas, es decir, mujeres curanderas, las cuales a veces usaban este tipo de setas alucinógenas para algunos tratamientos. Ahora bien, es muy curioso porque durante todo este declive jamás llegó a desaparecer del todo. En América Latina no solo se usaba en la clandestinidad, sino que además, bajo la apariencia de ritual cristiano, pues se juntaban y consumían hongos. Y en Europa sobrevivió bajo clubs ocultos, clubs esotéricos, así como clubs que promovían la alquimia. Y entramos ya casi en la actualidad. Este declive volvió a remontar a partir de los años 50, en el cual Albert Hofmann, químico suizo que, aparte de descubrir el LSD y muchas sustancias más, aisló y sintetizó la psilocibina a partir del hongo psilocibé. Este descubrimiento es clave, pues la psilocibina es el compuesto principal que provoca las alucinaciones. Más adelante en el vídeo trataré de explicar cómo. Así que en resumen, gracias a este descubrimiento, como no, desde USA, en la Universidad de Harvard, la CIA y el ejército estadounidense realizaron experimentos con estas setas para ver si podían controlar mentalmente a sus soldados para el espionaje y si no usarlo como armas de guerra. Sí, el gobierno estadounidense en su programa MKUltra estudió cómo los hongos podrían usarse en sus soldados, ya fuera para potenciarlos y quitarles el miedo, y si no para debilitar a los soldados enemigos. Y hablando de quitar el miedo, muy posiblemente los berserkers vikingos muy probablemente consumían estas setas para perder el miedo. Continuemos, en los años 60, figuras como Timothy Leary no solo promovió el uso de los psicodélicos, sino que desató la revolución hippie. ¿Que no sabes cómo acabó esta revolución? Muy fácil. Prohibición total, guerra absoluta contra las drogas y décadas de desinformación sobre las setas para que jamás volviera a suceder nada de este estilo. Porque digamos que la sociedad americana se descontroló bastante. Pero aquí está la sorpresa. Más de 50 años desde esa prohibición, la ciencia ha vuelto a abrir las puertas al mundo de los psicodélicos. Y quién sabe si más pronto que tarde Papá Noel vuelve a regalar setas por Navidad. Y es que la psilocibina, como he dicho antes, el principal compuesto responsable de los viajes al consumir los hongos, ha despertado un interés enorme, y no es para menos. Sus efectos en el tratamiento de enfermedades mentales están dejando resultados asombrosos, los cuales ahora veremos, pero antes resolvamos ya la pregunta clave. ¿Qué es lo que provoca que la gente vea gnomos,
quimeras y unicornios. Más allá de las alucinaciones, la psilocibina tiene un impacto profundo en el cerebro, que configura la conectividad entre las neuronas, intensificándolas, y además activa de manera intensa los receptores de serotonina, el cual es nuestro neurotransmisor clave en la regulación del estado del ánimo. Y es esto lo que hace que nuestro cerebro perciba el mundo de forma distinta. Los colores se intensifican, la sensación del yo se distorsiona y pueden suceder experiencias visuales fuera de lo común. Irreales. Pero más allá del uso del hongo para echarnos unas risas, la psilocibina en un entorno seguro y de la mano de un psicólogo especializado, según los estudios recientes, permite romper más fácilmente patrones de pensamientos negativos. Y además de todo esto, se ha comprobado que la psilocibina promueve la plasticidad neuronal. Que podemos definir la plasticidad neuronal como el mecanismo por el cual el cerebro es capaz de adaptarse, de cambiar, lo que llamamos aprender. Y entre uno de los descubrimientos asombrosos que te he mencionado antes es su efecto sobre la enfermedad llamada depresión resistente a los tratamientos, el cual es un tipo de depresión que no mejora con fármacos convencionales, los cuales, por ejemplo, en estudios de la Universidad de Johns Hopkins, se ha demostrado que tratamientos con la psilocibina pueden llegar a tratar esta enfermedad durante un plazo de 1 año. En otras palabras, podríamos decir que los tratamientos con psilocibina podrían ayudar a reiniciar el cerebro, permitiendo que las personas con depresión, ansiedad, generen nuevas conexiones mentales, nuevas formas de pensar y adaptarse a la realidad. Y es por ello que en Barcelona, además de más centros en España, los investigadores están probando ya la psilocibina para tratar este tipo de depresión. Y los resultados están siendo muy prometedores. Y no solo para este tipo de depresión, sino para muchos más trastornos como estrés postraumático, adicciones a otras drogas e incluso se ha demostrado ya que mejora el bienestar general de personas con enfermedades terminales. Es decir, esto es serio. Ya no estamos hablando de rituales chamánicos ni de cosas de 4 hippies. Estamos ante estudios clínicos rigurosos, los cuales podrían revolucionar la psiquiatría, que podrían ahorrar muchísimo tiempo a este tipo de personas en sanarse. Entonces, si la psilocibina tiene este potencial, ¿por qué sigue siendo limitada legalmente su investigación? ¿Y cómo es posible que sea ilegal, pero a la vez puedas consumirlos? Lo primero que tenemos que entender es que en España el consumo privado de ciertas drogas no está penado por la ley. Lo que sí que te puede meter en problemas es que tengas una cantidad tal que sugiera que te vas a poner una gabardina e ir a venderla. Porque en ese caso el panorama legal cambia toda vez que eres un traficante de drogas. Entonces la cosa ya sí que es seria, está castigado por el Código Penal. Y tal vez estés pensando, si es para uso personal, ¿puedo no solo consumirlos, sino que además llevarlos por la calle? Aquí la cosa es algo más clara. Según la ley Mordaza, el simple hecho de llevar este tipo de drogas en la vía pública puede traerte problemas incluso si es para uso personal, porque en base a esta ley, dependiendo del caso, puede considerarse una infracción administrativa y caerte una multa. Y ahora que sabes esto, podemos resolver la duda principal. ¿Cómo es posible que puedas comprar setas y que a la vez estas sean ilegales? Es súper curioso y me gusta mucho traértelo en este vídeo porque demuestra la importancia que tiene en derecho las palabras y el cómo se formule ciertas cosas. En España lo que se ha fiscalizado, lo que se ha prohibido es la psilocibina. Es decir, recordemos, el compuesto que te genera las alucinaciones. Pero la seta en sí no está ilegalizada. Por lo tanto, la seta se puede vender siempre y cuando aún no contengan la psilocibina. Por lo tanto, lo que tú puedes comprar en España son los kits de cultivo y las semillas de este hongo. Y no es como que te tengas que ir al barrio más chungo de tu ciudad a comprarlo. En una búsqueda rápida de 5 minutillos lo encuentras. Por lo tanto, tú los compras, les quitas la sed y en el momento exacto en el que esa semilla se convierta en el hongo risongo, en ese momento lo que era legal pasa a ser ilegal, por lo que solamente podrías tenerlos para uso privado. ¿A partir de qué punto se considera que es para consumo privado? Pues mira, que he buscado y no te puedo decir una cifra exacta. Por lo tanto, aquí hay que ser un poco lógicos. Mientras no tengas una plantación escalonada de 200 hongos que no semillas, no te debería ocurrir nada. Lo que sí que te puedo decir es que estuve mirando sentencias reales y hay un patrón que se repite continuamente. La policía confiscaba 20 setas a una persona, como no, a comisaría llegan solo 10, es broma, es broma. Le paraban con 20 setas y cuando la cosa llegaba al juzgado, el juez absolvía porque puede llevar una que 100 setas. Que estas no son ilegales en sí. Lo ilegal es la psilocibina. En muchos casos no constaba qué cantidad de psilocibina llevaba encima. E incluso cuando se llevaba al laboratorio y constaba la cantidad de gramos de psilocibina que llevaba, el resultado solían ser cantidades irrisorias de psilocibina y solían aplicar el llamado principio de insignificancia, que consiste básicamente en que es tan nimio la cantidad que nunca puede ser objeto de castigo penal. La última pregunta a resolver entonces es ¿por qué
qué ha sido tan limitada la investigación terapéutica con psicodélicos? Podríamos decir que, en parte, fue culpa de los hippies. Como mencioné antes, cuando el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, declaró la guerra total contra las drogas en los años 70, no solo se prohibió su consumo, sino que los psicodélicos fueron clasificados en categoría 1 en Estados Unidos. Esto significaba que eran considerados sustancias altamente peligrosas y sin valor médico, lo cual impedía su uso en investigaciones científicas porque de hacerlo sería un crimen federal. Y a nivel global las Naciones Unidas hicieron lo mismo. Colocaron la psilocibina y otros psicodélicos en la lista de sustancias estrictamente controladas, dificultando muchísimo su estudio clínico en la mayoría de los países. Por lo tanto, las trabas legales actuales son, en gran parte, un legado de esta época. Sin embargo, el panorama está cambiando muy rápidamente. Y cada vez más países están permitiendo la investigación sobre tratamientos psicodélicos. Por ejemplo, en la Unión Europea el proyecto PsyPal ha financiado con casi 6,5 millones la investigación terapéutica con psilocibina en pacientes con enfermedades crónicas. Pero no solo se está permitiendo la investigación, sino que en algunos países ya han legalizado los tratamientos psicodélicos. Por ejemplo, Australia ha autorizado el uso terapéutico de psilocibina y MDMA para tratar la depresión y el trastorno por estrés postraumático. O, por ejemplo, Canadá, que permite el acceso especial a la psilocibina para pacientes con enfermedades terminales. E incluso en Estados Unidos, aunque se mantiene la prohibición a nivel federal, existen varios estados como Oregón, el cual ha legalizado el uso de psicodélicos en entornos terapéuticos. En resumen, todo apunta a que en los próximos años los tratamientos psicodélicos podrían formar parte de la medicina convencional. Reflexión final. Lo primero que tengo que decir es que no soy objetivo porque soy una persona bastante antidrogas. Soy abstemio. Dejé el tabaco hace muchísimos años y jamás he probado nada considerado fuerte. Y dejando claro mi posición, que es que me parece absurdo tomar cualquier tipo de drogas, porque no conozco a nadie que empiece a consumir este tipo de drogas y al cabo del año sean más listas. Dicho esto, he de decir que mi percepción sobre las setas ha cambiado y para bien. Sigo viendo absurdo tomarlo solamente para las risas, pero me ha parecido, y espero que a ti también, muy sorprendente su uso terapéutico. Y lo dejo aquí. Gracias por verme. Según YouTube, el vídeo de la izquierda es el mejor de mi canal para ti, pero a mí me tiene enamorado el de la inteligencia artificial. Así que te lo dejo fijado a la derecha. Un saludo.